¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores que entra indefectiblemente en el último mes del año, más precisamente hoy es 1 de diciembre. Y bueno, parece que las elecciones que han puesto a Javier Milei como el electo presidente, que todavía aún no ha asumido, pasaron hace mucho tiempo, pero son apenas unos días nomás. En el medio de todo esto, ¿se acuerdan? La semana pasada nosotros les mostrábamos unos paneles en los cuales había los distintos cargos que iban a ocupar los distintos ministerios, posibles ministros. Pero eso cambió de manera rauda y es muy probable que lo que le digamos hoy, hacia el 10 de diciembre, tampoco esté confirmado. ¿Qué quiero decirles? Se está hablando ya, después del viaje a Estados Unidos del electo presidente junto a Toto Caputo, como el posible ministro de Economía del nuevo gobierno. También se está diciendo que la otrora rival en las elecciones, estoy hablando de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, iba a ser en principio ministra de Seguridad y ya no lo va a ser, sino que va a ocupar un cargo y sería el de secretaria de Trabajo, porque en el nuevo organigrama, eso quise decir, no va a estar dispuesto el Ministerio de Trabajo, sí va a ser una dependencia de lo que vendría a ser desarrollo social, digamos, ¿no? Pero bueno, son todas versiones de estas últimas horas que pueden ir cambiando. Lo que sí trae diciembre consigo es una serie de aumentos que bueno, tienen que ver con el gobierno que se está yendo. Todavía no sabemos si el gobierno entrante, que ya preanunció un proceso de estanflación, no sabemos cómo va a ser una estanflación que implica una inflación permanente, pero con una especie de recesión, para que los que están del otro lado lo entiendan. O sea que estos aumentos de diciembre, que tienen que ver con los alimentos, con los peajes, con internet, con los alquileres, ¿no es cierto?, y los servicios, son en principio una muestra que después del 10 de diciembre uno presupone que también van a ser tocados, ¿no? Así que este es el panorama en función de los próximos días. La incertidumbre que nosotros venimos manifestando en este programa desde hace mucho tiempo atrás sigue tan vigente como en esos días, ¿no? Hay mucha incertidumbre, también hay expectativa, ¿por qué no decirlo? Y también hay que decir que todo este panorama, que no es de los mejores, es lo que el actual o el gobierno que próximamente va a asumir, es lo que está heredando del gobierno saliente, ¿no? Esto también es un dato. Y por lo pronto, y para dar comienzo al programa del día de hoy, les manifestamos que en un ratito nomás vamos a tener a Jorge de Antoni, que va a venir a hablarnos de lo que tiene que ver con el gremialismo, cómo se para ante esta situación. También un hombre de la izquierda, estoy hablando del Gringo Giordano, hombre de Córdoba, también electo diputado nacional, va a estar charlando un ratito con nosotros, y como siempre la doctora Amelia Franchi va a volver a contarnos cómo está la temática de salud. Por lo pronto vamos a empezar arrancando el programa del día de hoy con la proclamación oficial de la fórmula presidencial electa que encabeza Javier Milei, que se hizo en el Senado de la Nación con la presencia ni más ni menos que de la vicepresidenta saliente y también presidenta del Senado de la Nación, Cristina de Kirchner. El Honorable Congreso de la Nación Argentina, reunido en la Asamblea, resuelve: artículo primero, declarar electo presidente de la Nación Argentina por el término constitucional comprendido entre el 10 de diciembre del 2023 y el 10 de diciembre del 2027 al ciudadano Javier Gerardo Milei. Artículo 2, declarar electa vicepresidenta de la Nación Argentina por el mismo término a la ciudadana Victoria Villarroel. Artículo 3, señálase las 12 horas del expresado 10 de diciembre del 2023 para que los electos presten el juramento prescripto por el artículo 93 de la Constitución Nacional. Artículo 4, de forma. Se somete a consideración el texto leído, resulta aprobado. En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027 el ciudadano Javier Gerardo Milei, y queda proclamada vicepresidenta de la Nación por el mismo periodo la señora
ciudadana Victoria Villarruel. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Se la veía ahí a Victoria Villarruel, que va a ser la que en definitiva va a ocupar el lugar de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Y también en eso hay mucha expectativa en función de lo que ha hecho como primeros pasos la electa vicepresidenta, ¿no? Algunos dicen que se mueve de manera solitaria, no de manera orgánica, y nosotros podemos manifestarle un montón de cuestiones que se están diciendo en función de, bueno, de toda esta movida en vistas al 10 de diciembre. Pero me parece que lo mejor va a ser esperar hasta ese día para tener más en concreto dónde van a ir ubicadas las distintas fichas de algo que aún... no digo que es una gran incógnita, pero ya se empieza a ver. Por lo pronto, esa dolarización tan mentada no va a ser de la partida, al menos en principio, por estos próximos, si se quiere, 2 años. Pero Toto Caputo, que es ya casi el ministro de Economía, en este también escenario incierto, es un hombre que viene de la finanza. También viene de la finanza, pero quizás con otro rol. Jorge de Antonio, hombre de la bancaria de San Martín, también hombre de la CGT regional. Y antes que nada quería agradecerte, Jorge, por charlar un ratito con nosotros. Y a la vez preguntarte qué mirada tenés de este escenario nuevo, que me parece que tiene que ver con un momento histórico particular. Sí, no, el agradecido soy yo una vez más, Quique, por darnos la posibilidad de poder socializar nuestras ideas, preocupado y con pocas certezas, que creo que es la característica desde que resultó electo la fórmula presidencial en adelante, lo que nos viene ofreciendo, marchas y contramarchas, no solamente en cuanto a los hombres y mujeres que irían a integrar su gobierno, sino también a las políticas a aplicar, o sea, la plataforma electoral que lo llevó a acceder nada más ni nada menos que a 14 millones y pico de votos, lo hablábamos recién. Es como que se está deshilachando, y lo que no sabemos si lo que viene es peor. Hay algo que llama poderosamente la atención. Un hombre que enrolado en la fuerza política que salió tercero va a resultar ser el ministro de Economía. La persona que encabezó la fórmula presidencial de la fuerza que salió tercera, primero iba a ser ministra de Seguridad, y ahora parece ser que va a ser la secretaria de Trabajo del otrora Ministerio de Trabajo. Alguien que ocupó esa cartera. Sí, en la época del gobierno de la Rúa. En una época poco agradable, poco recordada en forma satisfactoria por las trabajadoras y los trabajadores, que así son pocas las certezas que nos vienen acercando, cuando de repente lo que estaríamos reclamando en este momento sería certezas. ¿Y a quién, desde el ámbito gremial, a quién se le puede pedir certezas en un momento en donde un gobierno está saliendo y el otro está entrando, y con uno que está entrando que en definitiva pareciera no tener muchas cercanías con el sector gremial? En definitiva, quizás lo que tiene es más cercanía con el sector empresarial o de lo que tiene que ver con los patrones, ¿no? Tal cual. Debemos ser responsables y debemos sobre todo tener honestidad intelectual a la hora de manifestar algunas cuestiones. No era de lo mejor la situación que estaban atravesando los trabajadores, que vienen atravesando los trabajadores actualmente, pero sí teníamos claro cuál era el objetivo o hacia dónde nos dirigíamos, y particularmente teniendo en resguardo cuestiones fundamentales para las trabajadoras y los trabajadores, que tienen que ver no solamente con los derechos que se habían conquistado, sino ir en búsqueda de más derechos. Lo que vemos ahora claramente, que las políticas que se supone, y digo que se supone porque vuelvo a lo de antes, no hay certeza, va a aplicar el futuro gobierno, tiene que ver con ajustar justamente a los más débiles, quedando muy lejos aquello
de que el ajuste lo iba a pagar la casta, el ajuste lo iba a pagar la política. Dos cuestiones en ese sentido. Primero, no lo va a pagar la casta porque la casta va a formar parte del gobierno. Claramente, si estamos hablando de Bullrich, de Caputo, si estamos hablando de otros claro, hombres y mujeres. O sea, una parte de la política que en principio no estaba hasta el próximo 10 de diciembre. O sea, digamos, con ¿no? un discurso donde cosechó, entre otras cosas, 14 millones y pico de votos. Y claramente... Pero también cosechó 14 millones diciendo lo que va a hacer, este ajuste que está haciendo, digamos. Sí. O sea, me parece que también, de hecho, el propio Javier Milei hace un par de horas manifestó, digamos, que gran parte de la sociedad está de acuerdo con el ajuste, digamos, ¿no? Claro, y también creo que tiene que ver con cuestiones que vienen asomando, donde, por ejemplo, los gobernadores electos de distintas provincias están reclamando, por ejemplo, entre otras cosas, dar marcha atrás con el impuesto a la ganancia. Con el impuesto al tema a la ganancia. Sinceramente no sé si lo hacen con un profundo desconocimiento del tema o con un alto grado de hipocresía, porque lo que se eroga, lo que recibían las provincias en términos de impuesto a la ganancia significa el 0.90 del presupuesto nacional. Y es el 0,46 de ese 0,90 que es coparticipable. Ese 0,46 lo tienen que dividir en 24 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Digo con profundo desconocimiento, porque a lo mejor no conocen estos números, o con hipocresía, porque dicen no vamos a poder pagar los aguinaldos. Bueno, o sea, ese no es un número que pueda impedir ganarla. Lo que yo creo sinceramente que lo que están planteando es una cuestión ideológica. O sea, los trabajadores tienen que pagar ganancia, dicen ellos. Bueno, a ver, esto de la hipocresía evidentemente sale a flor de piel en función de un nuevo gobierno que quizás muchos de ellos, o bueno, son pocos los gobernadores que quizás tuvieron un apoyo explícito hacia Javier Milei, digamos, ¿no? Lo que creo que están viendo hacia un adelante que no es del todo saludable para ellos, digamos, ¿no? Me parece a mí, digamos, podría interpretarse de otra manera cuando vos decís que es sin querer o es hipócrita esta mirada que están planteando. Sí, incluso gobernadores que fueron electos por otra fuerza, que no es la de Unión por la Patria, ni tampoco es de la Libertad Avanza, pero cercano a la Libertad Avanza, como el gobernador electo de Entre Ríos. Claro. Yo sinceramente creo, Quique, de que, vuelvo a repetir, hay que ser muy responsable. A nadie le gusta que le lleven malas noticias, y yo creo que a la gente no es que hay que llevarle malas noticias, sino quienes que tenemos algún grado de responsabilidad dirigencial, lo que tenemos que hacer es marcarle las cuestiones que están sucediendo. A ver, Jorge, vos sos un hombre enrolado dentro de lo que es el gremialismo, digamos, un gremialismo que, digamos, hay, según en qué lugar uno se pare, tiene o críticas o la necesidad de que siga estando en un lugar importante para pelear los derechos de los laburantes. Una de las cosas que se está hablando mucho en estos últimos tiempos tiene que ver con la reforma laboral, digamos. ¿Qué actitud, o al menos ustedes ya hablaron acerca, dentro de lo que tiene que ver con el gremio bancario, ante una posibilidad de esta magnitud, digamos, como rehablar o al menos poner sobre la mesa y llevar al Congreso una nueva ley laboral? Nosotros desde la Asociación Bancaria, no ahora, sino que hace bastante, y con el actual gobierno, discutíamos algunas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, y está estrictamente referido a lo que es lo que puso de alguna manera en la superficie o al desnudo la pandemia, que es los avances en términos de tecnología. A mí lo que me preocupa es cuando escucho hablar a determinados empresarios en la necesidad de llevar adelante una reforma laboral. Tengo claro que eso, pasando al idioma del barrio, significa van a pagar ustedes, significa menos derechos para los trabajadores. Lo que sí creo es que no nos podemos parar en una vereda donde acá no se discute nada. Eso me parece que no es lo que corresponde. Hay que dar la discusión. Lo que sí tenemos claro desde dónde lo vamos a hacer los trabajadores, por lo menos lo que estamos enrolados en un sindicalismo vinculado con estas características que tienen que ver
con lo que fue el encuentro de la falda en su momento, con lo que tiene que ver con lo que fue también los 26 puntos de Saulo Baldini en su momento, con lo que tiene que ver con el encuentro de Huerta Grande, una mirada de sindicalismo de carácter progresista, si se quiere. Toto Caputo es un hombre que viene y tiene su origen, digamos, su laburo cotidiano de las finanzas, digamos. Algunos inclusive con el posible nombramiento como ministro, critican esto, pero en el sistema financiero parece que vieron con buenos ojos, digamos, la posibilidad y la chance de que sea el próximo ministro, y esto va a repercutir para bien o para mal para los bancarios, digo, esta chance de un hombre que está relacionado con el sistema financiero. Bueno, vos recién bien aclaraste cuando hiciste la presentación, un hombre del sistema financiero. Claro, yo soy un hombre del sistema financiero, soy bancario, no banquero. Bancario, hay una diferencia entre bancario y banquero. Sustancial. Lo que yo creo que los que están contentos en el sistema financiero son los banqueros. Los banqueros que han hecho pingo de ganancias en el gobierno de Macri, pingo de ganancias, y que suelo decir de que nunca pierden, a lo sumo perderán de ganar. Perder nunca. Y yo creo que ven con satisfacción. Yo no lo digo en forma como para descalificar al designado ministro de Economía que viene del campo de las finanzas. Lo que digo me preocupa. Un hombre que viene del campo de las finanzas está muy bien que tenga en mente ganar plata. Un ministro de Economía creo que debe tener una mirada mucho más integral. Mucho más integral. Y lo digo con el escaso conocimiento de un hombre que es un militante y que lo que hace es preocuparse por formarse leyendo mucho. Algo que te quería preguntar, que lo hemos charlado en algún otro momento también y tiene que ver con la dirigencia gremial. Decía al comienzo del programa que estamos en presencia de un cambio de época, ¿no? Y esto tiene que ver con también hacer una mirada general de la cuestión, ¿no? El gremialismo en todo este tiempo ha sido muy criticado por ocupar lugares, digamos, de manera eterna, digamos. O sea, estas primeras horas o estos primeros días creo que han tenido una reunión con la CGT regional, digamos, que vos también sos miembro. ¿Hay como una especie de mirada para adentro, de autocrítica dentro de lo que es el gremialismo? A ver, todos los que estamos dentro de una organización sindical, cada 4 años vamos a elecciones. Eso es algo que nosotros debemos poner en la superficie, que es nuestra legitimidad. Por otra parte, si hubo una reunión de CGT nacional, Consejo Directivo Nacional, con los secretarios generales de las respectivas organizaciones, y 2 cuestiones que son alentadoras. La primera, el documento salió con un título que es para destacar: ni un paso atrás. ¿Ni un paso atrás en qué? En los derechos que hemos alcanzado. Y ni un paso atrás con el tema que está vinculado con las discusiones paritarias, ni un paso atrás con lo que tiene que ver con la administración de las obras sociales por parte de las organizaciones sindicales y que garanticen salud pública de calidad y excelencia. Ni un paso atrás con la salud pública, ni un paso atrás con la educación pública y en cuanto a los derechos que compete a los docentes y no docentes. Y ni un paso atrás también con la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras argentinas vean permanentemente su salario conforme al poder adquisitivo. Algo que, por supuesto, vuelvo a repetir, nos llena de incertidumbre las señales que está dando la fórmula electa, sobre todo con las escasas certezas al respecto. A ver, yo entiendo esto de esta proclamación que tiene que ver con un paso atrás o lo que vos manifestabas recién, pero lo que no me queda claro es si hubo una especie de autocrítica de esta situación, digamos, también. Digamos, no lo estoy viendo en función de una dirigencia gremial, digamos, que yo no te digo nada nuevo, no es el caso tuyo, pero también es cierto que hay muchos que vienen, de hecho, hasta el propio, bueno, para poner nombre a las cuestiones, el propio Luis Barrio Nuevo, hasta hace un par de días atrás, era parte de, o apoyaba la posible candidatura de Milei. Digo, esa situación, digamos, del gremialismo para adentro, ¿hay una especie de autocrítica?
Digo, no, porque no quiero personalizarlo, pero creo que sabemos claro de lo que hablamos, ¿no? Sí, pero por eso yo hice recién mención a un espejo en el cual, por lo menos, no solamente los bancarios, sino aquellas organizaciones que estamos de repente enroladas en la corriente federal de trabajadores, tenemos como espejo. O sea, el debate de Huerta Grande, yo invito a aquellos oyentes que estén interesados en la investigación, lo googleen, busquen la documentación. La discusión de Huerta Grande, y se llama Huerta Grande pues se celebró justamente en la ciudad de Huerta Grande de la provincia de Córdoba, era un documento importante como el de la falda. Parece que la ciudad de Córdoba era iluminadora en ese momento de todos los encuentros. Un documento de un debate sinceramente profundo desde no solamente lo gremial, sino desde lo político, desde lo ideológico. Y soy de los que cree que hay que seguir buceando e investigando. A mí me preocupa mucho aquellos que dicen no hay que mirar tanto la historia. A mí me preocupa aquellos que dicen que la historia no tiene nada que ver. Aquellos que dicen eso me preocupa y me preocupa mucho. Yo creo que la historia en estos tiempos que estamos corriendo me parece que tiene mucho que ver. Digo, y lo que sí tomo con lo que vos decís con respecto a la autocrítica. La autocrítica la tendrá que hacer cada organización sindical. Soy muy respetuoso de las organizaciones sindicales hermanas. Deberán hacerla. Cada una de las organizaciones si creen que la tienen que hacer. ¿Sí? Pero también la tiene que hacer la política. Sin lugar a dudas. La política tiene que hacer una profunda reflexión y autocrítica. Jorge, te agradezco mucho tu presencia. Bueno, y calculo que vamos a seguir hablando, digamos. Me parece que viene un año bastante intenso. Va a ser un año intenso. Creo que va a ser un año que va a quedar marcado en la historia de los argentinos. Y nosotros, por nuestra parte, la organización sindical a la que represento, la bancaria, la tranquilidad de que siempre vamos a estar un paso adelante de las trabajadoras y los trabajadores bancarias para seguir defendiendo y ampliando derechos. Te agradezco mucho tu presencia acá. No, a vos. Jorge de Antoni, hombre de la bancaria, como bien lo decía. Ahí con la gente del control, ¿es factible que pasemos el videíto, lo podemos poner en punta, el video de esta contradicción que nos ha llevado, que tiene este gobierno electo, que es lo que la designación y confirmación de Caputo como ministro de Economía, pero también la contradicción del mismo hombre que lo está nombrando. Vemos el video y vamos a una pausa. Sí, estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y Luis Caputo, y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQs, que ahora además se están transformando en pases, ¿no? Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Continuamos con aciertos y errores del día de hoy. Me acompaña la doctora Amelia Franchi. La idea en este bloque, escuchaban recién a Caputo, bueno, al presidente electo Javier Milei, lo que opina en este momento, que vino muy contento, muy exultante de su viaje a Nueva York, porque dice que fue satisfactorio el encuentro con las autoridades de allá. Bueno, y elogiosas las palabras también para el futuro ministro de Economía. Pero también le pusimos a la par algo que ya se conocía, ¿no? Nosotros no descubrimos nada nuevo, pero lo que pensaba el propio Javier Milei de Caputo, que fue el hombre que en definitiva, dice él, en su audio, en su presentación televisiva de entonces, que el que ocasionó el desastre después de aquel fatídico 17 de diciembre, ¿no? Pero bueno, esperemos que la historia no se repita, esperemos que haya aprendido, esperemos que de aquí en más esa situación que generó un clima bastante malo para gran parte de la sociedad, ahora ya el hombre, el ministro nuevo, viejo ministro, lo haya aprendido y bueno, se encauce y ya no tengamos ese tipo de problemas. Y ningún otro. Me acompaña, como decía Amelia Franchi. Doctora, en salud, ¿cómo venimos? ¿Podemos ser optimistas? Maravillosamente bien. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. No sé a qué te referís con cómo estamos, porque no sabemos bien todavía. Hoy es 1 de diciembre, mira, ya te pusieron los chicos que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Exactamente, hoy es el Día Mundial. Hay muchos programas muy interesantes para VIH. Viste que dice el Día Mundial, SIDA, VIH, porque en realidad el HIV es una palabra inglesa. En cambio, VIH está a la vuelta a la Argentina. Y es un virus que, ¿te acordás en los años 80? Realmente era una enfermedad mortal, donde se la llamaba la peste rosa, porque solamente se había detectado en personas que tenían sexo del mismo género, y después se dio cuenta que no, que se iba contagiando y que era un contagio a nivel sexual, era el contagio a nivel sexual. Sexo oral, anal o oral, cualquiera de ellos produce que el virus pueda ingresar si hay alguna lastimadura, si tenés alguna lesión. Entonces, era una cosa terrible pensar que te ibas a morir porque no teníamos nada, hasta que empezaron a hacerse las drogas. Se empezaron a hacer las drogas antirretrovirales y empezamos con tratamientos. Hoy, año 2023, tenemos una disminución muy importante de la muerte por VIH. Tenemos una cantidad enorme de medicamentos que se van dando. Se conforma actualmente como una enfermedad crónica, que tenés que estar medicado toda tu vida, sí, cuya función hay es... una particularidad que tiene esta enfermedad, que es la artillería de medicación que supuestamente toman aquellos que están afectados, ¿no?, por el virus. VIH,
tuberculosis, hepatitis, son enfermedades infectocontagiosas que además se pueden tratar. De las hepatitis tenemos medicación actual de una de las hepatitis. La hepatitis C tiene medicación para curarte. Vos sabés que las hepatitis también son enfermedades, algunas que tienen que ver con lo sexual y otro que tiene que ver con las transfusiones, que ya no pasa porque se testean muy bien la sangre que viene de transfusiones. Pero lo que te quiero comentar de VIH yo te voy a preguntar, es que es una enfermedad crónica y que hay mucho por hacer y mucho que se hace, pero la medicación tiene un programa. El 67% de los pacientes VIH que toman medicación lo hacen en el Estado público. Bueno, esa era la pregunta que te quería hacer. Digamos, hoy, bueno, con toda esta dinámica de aumento de precios, uno habla habitualmente con alguna persona. Esta mañana me comentaba un amigo que había ido a la farmacia a comprar un medicamento que compra habitualmente y le habían cobrado 12.000 pesos y le preguntó a la farmacéutica si ya tenía el descuento de la obra social. Y dice, todos me están preguntando lo mismo, y sí, tiene el aumento, o sea que evidentemente los medicamentos se han ido... Terriblemente, pero además vos han aumentado de manera considerable, pero viene a cuenta de esta medicación que la brindaba el Estado, o la brinda el Estado. La brinda el Estado. ¿Se sabe qué va a pasar? Y tiene que brindarla. Hay un programa para VIH que tiene todas las drogas. Ya te digo, el 60% de las personas que no tienen una cobertura de obra social privada o prepaga, tienen que cubrirlo el Estado. Lo demás también tiene que cubrir las obras sociales y las prepagas. Pero con vos no estarás en desconocimiento, digamos que se está hablando mucho acerca del rol del Estado y vaya uno a saber si esto también va a estar contemplado, digamos, ¿no? Vos sabés, por ejemplo, que uno cree que no existe la tuberculosis. La tuberculosis está a la orden del día. No solamente le toca a la gente que está en una situación de pobreza. Y los medicamentos que hay que darle son por 6 meses mínimo en caso de que vos le detectes una tuberculosis. Son absolutamente gratuitos. Yo te pregunto, si vos no das para VIH, si no das para tuberculosis, si no das los medicamentos del Prodiaba, que es de los medicamentos para la diabetes, o si no das para la Proepi, que es el medicamento gratuito para la epilepsia, te hago una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todos los contagios que te van a centuplicar además? Porque, decime vos, ¿cuánto más va a gastar? Es como una sábana corta esto, digamos, ¿no? Te tapás arriba y te destapás de abajo, digamos. A mí no me cabe duda que tienen que cubrir totalmente estos proyectos, estos programas, porque son enfermedades contagiosas y que uno tiene que además educar a las personas cómo no contagiarse, utilizando profilácticos en el caso de personas que tienen una pareja no conocida o no estable, hacerse el testeo. ¿Por qué existe el Día Mundial del VIH? Porque para que la gente se entere que se hace en todos los lugares en forma gratuita el dosaje para saber si tenés o no tenés, porque el 17% de los VIH no lo sabe. Entonces para eso están todos los hospitales, los lugares, los centros, donde si vas hoy, 1 de diciembre, te van a hacer el testeo gratuito. ¿Qué te pregunto? Si vos te da positivo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a comprarlo a la farmacia? No tengo ni idea, porque aparte, como yo lo único que sé, como te decía al comienzo, de que hay una artillería de medicamentos, no sabría ni cómo empezar, por decirlo. No me parece que ahí hay un rol fundamental que tiene que cumplir la... Y seguramente porque la salud es un derecho. Dicen que la salud es un derecho. Es un derecho la salud de toda persona vulnerable, que somos todos vulnerables. Ahora, no es lo mismo que un deseo. Entonces, yo deseo, no sé, tomar una medicación para estar más linda o hacerme una lipoaspiración. Bueno, pero mucho se puso en discusión esto que vos planteás y que tiene que ver con los derechos, ¿no es cierto? Creo que hay como una creencia por parte de gran parte de la gente que, no sé si creencia, pero creo que tiene que ver un poco con el voto a Javier Milei, con esta idea de que los derechos estaban, pero que no se estaban llevando adelante, digamos. Digo, qué sé yo, vos debés conocer mejor que yo el lugar de los hospitales, digamos, ¿no? O sea, es muy complejo, por eso es muy complejo pedir un turno, una situación, digamos, que te atiendan, digamos, todo eso que entra dentro de los derechos,
por ahí no estaba tan aceitado, o de hecho... Yo creo que lo que falta es comunicación al respecto, porque yo te cuento que si vos vas a cualquier lugar público, y también privado, porque esto entra dentro de lo que son el programa mínimo obligatorio de cumplimentar en todas las obras sociales y prepagas, se sabe claramente que a las enfermedades infectocontagiosas como la que estábamos hablando, tuberculosis, epilepsia, salud mental. Salud mental es un tema básico que inclusive después de la pandemia aumentó muchísimo la consulta. Realmente yo te pregunto si se puede. Hay enfermedades que las tenés que tratar y si no tenés con qué, porque no tenés trabajo, no tenés obra social o no tenés una prepaga, decime qué hacemos. ¿Dividimos el país en dos partes? Sí, bueno, o lo que es entre enfermo y no enfermo, digamos, sería, ¿no? ¿Sabés cuánto cuesta un aerosol de última generación para un problema de POC o de asma? No tengo ni idea. Los últimos generaciones que se utilizan una vez al día en vez de 2 o de 3 como los anteriores, que se siguen usando, por supuesto, están en un valor entre 35 y 40 mil pesos, que te dura un mes, ¿no? Bueno, otra de las cosas solamente un medicamento. Un medicamento antes se hablaba, porque ahora viene la época veraniega, acerca de los protectores solares que no están contemplados dentro de lo que es el plan de salud, digamos. Claro. Y están fortunas también. Había como una iniciativa del gobierno que se está yendo de plantear la posibilidad de hacerlo entrar dentro de los planes de... Pero bueno... Yo te planteo esto nada más. Si vos tenés el derecho de un paciente que es, por ejemplo, un VIH y necesita la medicación, al deseo de un paciente que quiere hacerse una lipoaspiración, ¿hay una diferencia de salud aquí? Sí. Entonces tenemos que ver eso. La última, ¿sabés quién va a ser o quién se va a encargar de la cartera de salud? Sí, es no recuerdo el nombre, pero ella se va a encargar de salud, de educación no, pero salud, desarrollo social. No es médica, no me recuerdo el nombre ahora. Tiene hecho un curso de psicología y un curso de ayuda. Eso entra dentro de toda la cartera. No puedo hablar porque no lo sé bien el currículum, pero lo podés buscar y lo podemos pasar si querés. No, sí, creo que era la esposa de un actor, digamos, ex esposa de Pablo Rago, me parece. No recuerdo el nombre, Petobel o algo así. Ya lo vamos a pasar. Ya lo vamos a pasar. Pero no, todavía no está todo confirmado. Van diciendo, el único confirmado en este momento como ministro... Sandra Petrovelo. Ahí está, Petobello, ahora me acordé. Pero creo que una dependencia sería salud de ella, digamos, ¿no? La dependencia de ella es de salud, sí señor. Sí. Y bueno, yo digo, si tenemos un ministerio de salud, donde hay un montón de programas y de distintos subsecretarías, no sé cómo va a ser muy difícil, ¿no? Yo no me gustaría estar en su lugar. Vamos a verlo próximamente. Después del 10 de diciembre... ¿Qué hacemos sin ministro? No, después del 10 de diciembre hablamos. Bien, ¿Dale? hablamos después del 10 de Te diciembre. agradezco, Amelia, como siempre, ha sido muy amable. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con el aciertos y errores del día de hoy. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra
nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Último bloque de este Aciertos y Errores, que tiene, bueno, la particularidad de ir adentrándonos a este momento histórico, digo, porque dentro de 10 días nomás vamos a tener un nuevo presidente que fue electo por casi 14 millones de personas, digamos, no es un número menor. La verdad que desde ese lugar uno tiene que reconocerlo, si tienes la certeza de que la democracia es el camino, hay que reconocerle el mérito de un hombre que apareció en la política no hace más de 2 años. Los que sí están desde hace mucho en la política son la gente ligada a la izquierda. En particular me acompaña Juan Carlos Giordano, que es diputado electo del FITU. Y bueno, charlar un poco con vos, antes que nada, Juan Carlos, gracias por... ¿Vos tenés algo que ver con el cordobés que supuestamente va a asumir en el... No, siempre te dije nada que ver con el peluquero, y cuando más o menos estaba encaminado, ahora aparece otro Giordano encima de Córdoba. Sí, bueno, por eso, o sea, por eso es cordobés, por eso te preguntaba, tremendo. Digamos, ¿no? Que tiene antecedentes complicados. ¿Tenés referencia? Porque fue un Sí, claro, porque nosotros tenemos Izquierda Socialista, ¿no? El partido, uno de los partidos fundadores del Frente de Izquierda Unidad. Tenemos ahí la dirigente más conocida del Frente de Izquierda es de nuestro partido, Liliana Olivero. Entonces, cuando dijeron un tal Osvaldo Giordano, ¿quién es Liliana? Y me mandó toda la... Claro, Osvaldo, para la gente, Osvaldo Giordano va a ser... Supuestamente, porque esto es muy dinámico, por ahí en un par de horas lo desmiente, pero Osvaldo Giordano va a ser el titular del ANSES, que en principio iba a ser de Píparo, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que finalmente no fue. Y este hombre, Giordano, es un hombre vinculado a Schiaretti, el gobernador que se está yendo de Córdoba, pero que ha tenido injerencia y que supuestamente también va a tener, o está en la disputa de poner al presidente de la Cámara de Diputados en la figura de Florencio Randazzo. Todas estas cosas están sucediendo, pero bueno. No, interventor de la Caja de Jubilaciones de la provincia, siempre intervienen para perjudicar a las y los jubilados, ¿no? Bueno, ya es un preconcepto tuyo ese, ¿o no? No, porque ha sido interventor y ha habido, cuando se refiere a la armonización de las cajas de jubilaciones a nivel nacional y demás, es la quita de derecho, que por eso lo han puesto como un especialista en seguir atacando a las y los jubilados. Por ejemplo, ya salió que el plan es no a las moratorias, la moratoria que se vino dando para aquellos que no tenían, que se jubilen antes de tiempo alguno. Consideran que son regímenes de privilegio las jubilaciones especiales que tienen algunos gremios, ¿no? Los docentes universitarios y algunos otros lugares, ¿no? O sea, ¿vos crees que es un hombre que está puesto en ese lugar precisamente para hacer ese tipo de trabajo? Lo dicen abiertamente. Viste que muchas veces te dicen, che, pero... Bueno, eso hablábamos en los bloques anteriores, que ha tenido la particularidad este gobierno que va a asumir en un par de días, de decir todo lo que iba a hacer y bueno, ha cosechado una cantidad de votos. ¿Hasta dónde llegó el desastre del peronismo en particular los últimos 4 años y del macrismo, y en estos 40 años del desastre que ha generado los distintos gobiernos, que pueda surgir, ya no como una amenaza cierta, sino en el gobierno un personaje de extrema derecha, de ultraderecha, y bien decías vos que estamos esperando la asunción de algo nuevo en Argentina, porque efectivamente, es decir, reivindicar el genocidio, llamar a que hace falta un plan motosierra, y con tantas barbaridades de Milei, que cualquiera te dice, bueno, pero no, cualquiera que venga era mejor de lo que estábamos. Y efectivamente, el plan motosierra, vamos a ver cómo reacciona
No el electorado que es de derecha y votó a Milei, ¿no es cierto? Hubo el aporte de Patricia Bullrich, a Milei y más, sino un trabajador harto del gobierno peronista que dice, no, bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque efectivamente el plan motosierra, que Milei lo encubrió diciendo es contra la política, contra el Estado y todo lo demás, cuando despliegue toda su forma, ¿no? Es decir, por eso va a haber, pues, desplegar todo lo que significa es hacer lo mismo que ya se hizo. En la década del 90 es casi un calco. De todas maneras, lo que uno empieza a ver, al menos en estos pasos que está dando tras haber sido electo de Milei, es como que se torna un poquito más moderado en algunas cuestiones, que la dolarización, que era su caballito de batalla, ya no lo es tanto, que el cierre del Banco Central no va a ser. Y sí aparecen figuras que estuvieron, digamos, en particular, digamos, lo que se está hablando por estos días, digamos, la posibilidad de que gran parte del PRO sea parte del gobierno, digamos. Sí, que ya lo es. Bueno. Empezando por Caputo. Inclusive, por eso digo que todos aquellos que votaron, trabajadores, jóvenes, estamos hablando de sectores populares, que votaron para un cambio, ya hay un choque, porque Milei dijo, no podemos pretender un cambio con los mismos de siempre. Y están los mismos de siempre. Efectivamente, todo el gabinete, la gran parte del gabinete viene del PRO y de Macri. Bueno, Caputo es uno de ellos, pero no solo que viene de Macri. ¿Quién es Caputo? Bueno, ¿quién es? Patricia Bullrich. En el caso de Caputo fue el que emitió antes del 2018 el bono a 100 años. Lo mostraba, y ese que pergeñó en el programa hace un rato de esa contradicción, digamos. El empréstito de 45.000 millones de dólares que el pueblo no vio y que el gobierno peronista después se lo hizo pagar al pueblo trabajador. Y hoy la visita de Milei a Estados Unidos con Caputo y demás es para ir a pedir un nuevo préstamo, que algunos dicen entre 15 y 20.000 millones de dólares, para tratar de acomodar las cosas y entre otras cosas para salvar a los bancos con el tema de las LELIC, porque pasaría, digamos, eso a ser una deuda en pesos a que sea en dólares. Y el plan motosierra es el plan motosierra, ¿eh? Sí, no, y de hecho el propio Milei manifestó una estanflación, digamos, que es una inflación creciente con recesión, porque digamos, ¿no? Macri también le dice, explica de que estamos muy mal, explica que estamos muy mal, porque vos lo que vas a tener que aplicar es muy malo, pero lo vas a justificar porque estábamos muy mal. Efectivamente, la estanflación, libertad de precio. Vos imagínate, libertad de precio, ya después del otro día de... ¿Qué es la libertad? ¿No? La libertad la libertad de precio es eso, sacar la Secretaría de Comercio, que era una porquería, digamos, ¿no? Pero la Secretaría de Comercio. Claro, el Estado de la regulación, si se quiere. No, la más mínima. Por eso, la más mínima. El rol del Estado. Porque ya hubo un 50% desaparece. de aumento. La inflación de este mes va a ser del 12%. Se comenta que puede ser de entre el 16 y el 20 entre diciembre y enero. Y el propio Milei te está diciendo estanflación, o sea, estancamiento económico. Y una mayor inflación que él le calculó que va a durar 2 años. Ahora, en el medio de eso, van a aplicar un ajuste violento que o intentarán, lo van a aplicar, vamos a ver, porque eso va a depender de la resistencia popular. Pero eso, plan de privatizaciones, despidos masivos, quita de subsidios, frenar la obra pública, no tiene otro coeficiente que ataque a derechos laborales, ya sea de empleo y demás. Entonces el gobierno peronista aplicó un ajuste violento y ahora se va a un ajuste mayor. Todo, fíjate esto, la definición de Milei, no tenés plata para el aguinaldo, no tenés plata para... ¿Tenés plata para el Fondo Monetario? No, sí, que el Fondo Monetario se quede tranquilo. Que el Fondo Monetario conmigo, Milei, se quede tranquilo porque yo voy a aplicar un ajuste mucho más violento. Bueno, hubo muchas críticas de este viaje que realizó el Javier Milei a Estados Unidos para explicar cómo va a ser el proceso económico dentro de nuestro país, pero crítica en función de no haberlo explicado acá, digamos, que en definitiva son los que, a los argentinos, digamos. Sí, ha ido y venido, por ejemplo, si voy a decir, no, pero las jubilaciones, volver a las FJP, a la privatización, no, pero eso es tercera generación, es la segunda, va y viene. Ahora, lo que no cambió, aunque lo haya sacado de las últimas campañas electorales, el plan motosierra. Ese plan motosierra es contra las y los trabajadores, las mujeres y disidencias. Bueno, pero y la evidentemente Milei sabe que eso lo tiene que hacer en los primeros
en los primeros tiempos, digamos, que esa es la diferencia con el gobierno de Mauricio Macri, digamos. 2024, sea lo que sea, hay que hacerlo sí o sí, porque, fíjate vos cuál es el verso, lo mismo de Macri, pero el 2025 viene la felicidad, lo dijo él. ¿Qué sería? Hacemos un brutal ajuste, hace Milei un brutal ajuste y después vienen las inversiones, nos abrimos al mundo, etcétera. Todo es una mentira completa porque, vos fíjate, en la década del 90, que él reivindica como el mejor gobierno de Argentina, todo daba pérdida, ¿no es cierto? Empresa estatal, y bueno, si es una inversión, una escuela no da ganancia, un hospital no da ganancia, una placita no da ganancia en un barrio, ¿no es cierto? Son inversiones. Ahora, nos decían que todo daba pérdida, había que vender los teléfonos, los ferrocarriles, todo. ¿Para qué? Porque eso nos hacíamos un Estado más eficiente, pagábamos la deuda externa, nos desendeudamos y venían las inversiones. La deuda externa creció al doble, hubo miles y miles de despedidos. Y hoy el plan se vuelve a repetir. A ver, todo esto que se repite, la izquierda también va a repetir su accionar, digamos, porque también hay que decir, digamos, para el otro lado y para la gente, digamos, que lo que genera la izquierda no se reflejó en los votos tampoco, digamos, ¿no? Esta situación de conflicto, que me parece que es un poco lo que se está manifestando desde esos sectores, ¿no? Que va a haber un momento que indefectiblemente va a ser conflictivo, ¿no? La izquierda hizo una elección dentro del marco de una polarización de los 3/3, ¿no? De los 3/3. Y de que Milei apareciera como un fenómeno, digamos, de ultraderecha, que es un fenómeno nuevo. La izquierda mantuvo casi 800.000 votos, ahora el día 7 asume la banca nueva que hemos sacado de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con Cristian Castillo, que yo voy a tener la posibilidad de rotar y demás, ¿no? Como parte de las bancas rotativas, sí. Ahora, del hartazgo popular no se va automáticamente a la izquierda. Acá hubo un hartazgo popular, inclusive con cosas muy vapuleadas del desastre del peronismo, que dice 150 de inflación, pero este es el Estado presente. El Estado presente, el Estado presente, el Estado presente. Y Milei dijo e hizo creer que el problema es el Estado, cuando ya gran parte de todo está privatizado, ¿no es cierto? Porque la receta de él es la privatización, ya se privatizó casi todo en los 90 y el desquicio es exactamente igual. Entonces todo eso generó decir, votamos lo opuesto al gobierno, lo opuesto, lo privado y todo. Eso quedó claro, Juan Carlos. Ojo que hay muchos votantes de Milei que dicen, no, bueno, pero el plan motosierra está, pero a mí no me va a tocar. El problema es que lo va a tocar. A un laburante lo va a tocar, a un docente lo va a tocar, y a un joven también, porque no le va a dar ningún futuro. Entonces ahí vamos a ver cómo reacciona eso. Y la izquierda va a estar siempre donde tiene que estar. Y en esta etapa, digamos, o sea, usted, o al menos en estos primeros pasos que ya conocía la noticia de Javier Milei como futuro presidente, ¿tienen algún tipo de programa a seguir o más allá, digamos, de la presencia en las calles, como lo dijo Billy Boni en estos días también? Dos cosas. ¿Hay otra estrategia, digamos? Primero, acompañar todos los que van a salir ya de manera preventiva. Por ejemplo, hay muchas asambleas en los medios públicos con la amenaza de poder cerrar Tela, la TV pública, Radio Nacional y demás. Ha habido asambleas importantes. El otro día hubo una marcha, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con las madres, ante lo que podría ser una posibilidad de la solución que ellos dicen de indultos, amnistía a los genocidas. El problema es que van a ser la CGT y la CTA, que son las centrales sindicales que deberían estar llamando al movimiento obrero, y no lo hacen, diciendo, bueno, los anuncios de Milei son complicados, bueno, entonces reunimos en congresos, asamblea, plenario para decir cómo vamos a salir a enfrentar cada una de esas medidas. Y eso calculo que se va a ver después del 10, digamos, ¿no? Se va a ver después del 10. Y la izquierda va a seguir diciendo algo muy importante, que es que Milei lo único que hace es un nuevo sometimiento al Fondo Monetario Internacional detrás de este plan de ajuste. Nosotros vamos a seguir insistiendo que Argentina debe romper con el FMI y usar esa plata que se va para una deuda usurera y fraudulenta a que haya salario, trabajo, salud y educación. Y eso lo decimos de izquierda socialista, el Frente de Izquierda, y vamos a seguir plantando esa bandera. ¿Por qué?
Si no, no hay salida. Juan Carlos, te agradezco como siempre. Agradecido. Charlar un ratito con nosotros y calculo que nos vamos a ver en el próximo año. O sea, si, con todo gusto. Mira que el año todavía no termina. Falta mucho, ¿eh? Falta mucho todavía. Ha sido muy largo este año. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Nosotros nos vamos y nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado y como siempre digo, espero que haya servido de algo.